Vamos a ir a un pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 7. Esta vez no he podido redactar los apuntes porque la verdad que dan mucho trabajo hacerlo y enmaquetarlo un poco ordenadamente. Es más cómodo para mí ir comentando los versículos junto con vosotros y vamos a intentar declarar algunas veces esta palabra en voz alta. Ya sabéis que siempre que confesamos nuestra fe en voz alta, tenemos victoria, tenemos el respaldo divino, ¿no? Y también, pues eso, estamos derrotando al enemigo. ¿Estáis ahí los que tenéis la Biblia? Hechos 7, en el verso 20, vamos a leer cómo aquel diácono lleno del Espíritu Santo y de gracia y de poder que era Esteban, minutos antes de ser apedreado y ser el primer mártir de la Iglesia, cómo él resume, conociendo muy bien el Antiguo Testamento, cómo resume las historias de la Biblia. Es un sermón largo, el de Esteban, todo el capítulo 7, y sobre todo vamos a mirar la parte de Moisés, cómo él es usado por el Espíritu Santo mientras predica a los allí en el concilio que le estaban juzgando injustamente, cómo él demuestra con la palabra del Antiguo Testamento que Jesús era el Mesías, el profeta, que ya había anunciado Moisés que Dios enviaría. Entonces, en el verso 20, leemos que en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Bueno, aquí comentamos que había una situación muy complicada para el pueblo de Dios en Egipto. Había muerto el faraón que había levantado a José como gobernador. Ahora era otro faraón y este faraón se había dado cuenta que el pueblo de Israel se había multiplicado tremendamente y ellos tenían miedo de que si viniera una guerra, Israel se uniese a los enemigos para perjudicar a Egipto. Y entonces empezaron a oprimir al pueblo de Israel con un trabajo muy duro, con una dura servidumbre, con una esclavitud, y era un sufrimiento tremendo. Y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, empezó a clamar a Dios por años. Y Dios preparó a un bebé, ¿no? Pero es interesante ver que en esa preparación del bebé tiene mucha importancia lo que hicieron los padres de Moisés, sobre todo la madre de Moisés, porque el edicto del faraón era matar a todos los niños varones que nacieran. Claro, ese era el edicto legal del rey, pero ellos sabían que para Dios el orden era no matarás a tu prójimo, ¿no? Y dice que Moisés fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, de sus padres, ¿no? Durante... y dice en Hebreos, lo voy a leer, en Hebreos 23, y aquí aparece
los padres de Moisés como héroes de la fe. En este capítulo 11 de Hebreos, donde aparecen los héroes de la fe del Antiguo Testamento, aquí aparecen los padres de Moisés y dice en el Hebreos 11, 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. La fe de los padres de Moisés consistía en que ellos estaban jugando la vida por no obedecer al faraón. Ellos durante 3 meses tuvieron fe para no matar a su hijo y tuvieron fe para acarrear las consecuencias de morir por causa de no cometer el crimen de matar a su hijo. Y por último, en vez de matarle, lo ponen ahí en el río, como sabemos la historia, en una arquita de juncos calafateada con brea, y ahí lo recoge la hija del faraón en el río. Pero aquí en este episodio de los padres de Moisés, recordamos que dice que Moisés fue agradable a los ojos de Dios por causa de sus padres, por causa de la fe de sus padres, por la causa de que sus padres por fe arriesgaron sus vidas. Y este es uno de los componentes de la fe verdadera, que nosotros nos arriesgamos algo que nos es valioso. Y Dios lo ve como algo agradable, ¿no? Cuando nosotros somos capaces de estar dispuestos de perder algo que es de valor para nosotros. Así que esta es una lección que debemos de tener en cuenta. En este capítulo de los héroes de la fe, en Hebreos 11, lo curioso de todos los personajes que aquí Dios menciona es que Dios no menciona los pecados de estas personas, del pueblo de Dios. Ya no se acuerda de sus pecados porque fueron perdonados, pero Dios se acuerda de sus obras de fe. Sus obras de fe. Y yo creo que Dios tiene para todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, Dios nos está esperando que nosotros entreguemos algo que es de valor, de mucho valor al Señor, y seamos héroes de fe también en nuestro diario vivir. Amén. Este es un detalle que, leyendo ayer, pues volví a descubrir, ¿no? Y a valorar que este acto de fe de los padres de Moisés fue agradable para Dios. Y entonces Dios escogió a este bebé. Y dice que por último, los padres, estoy en Hechos de los Apóstoles otra vez en el verso 21, ya siendo expuestos a la muerte, pues lo pusieron en el río. No dice que lo pusieron en el río, pero es Esteban que está resumiendo, no está contando todos los detalles, es Esteban. Pero dice en el verso 22 de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7, y fue Moisés enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. Así que Moisés en este momento, cuando hace presencia como adulto, de nuevo, dice que él era poderoso en palabras y en obras. Curiosamente, 40 años después, cuando Dios le llama
en la tierra de Madián, él dice que él no sabe hablar, que él pone 5 excusas al Señor para no obedecer la misión que Dios le estaba encargando ya. Pero este dato es interesante porque él era humanamente, en lo natural, en lo carnal, él era poderoso, era sabio y sabía hablar y sabía y podía hacer obras grandes, ¿no? Con la autoridad política y militar que tenía seguramente, al ser nieto del faraón y haber sido instruido en la corte del faraón, ¿no? En la sabiduría de los egipcios. Es importante por lo que vamos a ver después, enseguida. Dice que cuando hubo cumplido la edad de 40 años, Moisés le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver cómo uno de sus hermanos era maltratado por un egipcio, le defendió. Y al final sabemos que mató al egipcio. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Así que cuando Moisés libra a su hermano hebreo del egipcio, él sentía dentro de su corazón que él tenía que luchar por la salvación de su pueblo. Él tenía que luchar por la salvación de los demás. Y este es un detalle importante que también Dios vio en la vida de Moisés, porque igual que Moisés, igual que Jesús, todos somos llamados a la misma misión, salvar a los demás. Cada uno tiene que poner todo lo que haya, todos los recursos que tenga para vivir salvando a otros. A través de darles ánimo, a través de darles la palabra, a través de la oración, del ayuno, de la intercesión. Cada uno tiene sus dones. Tú tienes tus dones, Moisés tuvo sus dones, Jesús tuvo sus dones, Esteban tuvo sus dones. Pero Dios necesita que nosotros estemos dispuestos, que en nosotros esté la disposición de entregar nuestra vida para salvar a alguien. En realidad, todos los días de la vida tenemos que estar pendientes de rescatar a los demás. Y aquí dice la Escritura que ellos, los hermanos de Hebreos, no comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Moisés sí lo pensaba, pero pensaba que lo iba a lograr por medio de lo natural, por medio de la fuerza bruta, por medio de la fuerza militar, por medio de la fuerza política. Pero la salvación de Dios no es así. Dios sí necesita nuestra disposición para salvar a los demás, pero la estrategia de Dios no es la fuerza bruta, no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Así que no era el tiempo de Moisés, no era el tiempo de hacerlo y no era la manera. Moisés no estaba preparado espiritualmente, porque Moisés tenía que aprender a depender totalmente de la estrategia y del respaldo divino y de la dirección del gobierno divino. Y así que, como sabemos, y lo vamos a leer ahora, él tuvo que huir cuando le descubrieron.
En el verso 29, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pero ahora se vuelve a activar la historia de Moisés. Dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en llama de fuego de una zarza. Recordamos que la historia de Moisés está en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, pero aquí es Esteban que está predicando en medio del Sanedrín, donde le están juzgando y le están acusando, ¿no? Falsamente. Así que, pasados 40 años, Moisés tiene un encuentro sobrenatural con el ángel de Dios y con la voz de Dios, y que le manda una misión. Y vemos que durante estos 40 años Dios no se ha olvidado de Moisés. Pareciera, ¿no? Pareciera que a veces Dios se ha olvidado de nosotros y que nuestra vida es rutinaria y vacía, ¿no? Pero cuando Dios sabe que hay en el corazón, dentro de nosotros, tenemos esa disposición para salvar a otros, ahí a Dios solo le falta poner su poder. ¿Veis qué importante es nuestra disposición? El querer. Aunque pasen 40 años, Dios no se ha olvidado de que tenemos eso ahí y que queremos hacerlo para el bien de la humanidad y para el bien del pueblo de Dios, en este caso, pues del reino de Dios, que el reino de Dios avance, ¿no? Así que Dios no se había olvidado de Moisés, Dios no se ha olvidado de ti. Si hay algo en tu corazón que es de Dios, lo que es nacido de Dios vence al mundo. Dios está trabajando en ti, en tu paciencia, en que dejes de depender de tanto de lo natural y aprendas a depender, que aprendamos a depender de lo que Dios quiere hacer y de su poder, ¿no? Así que eso parece que lleva tiempo que nosotros podamos asimilarnos, pero todo esto tiene que desembocar en un encuentro sobrenatural con Dios, un encuentro personal con Dios. Tiene que llegar ese día, tiene que llegar ese momento para que realmente el destino para el cual Dios nos ha creado se cumpla en el tiempo que sea. Por ejemplo, Abraham no tuvo que enfrentarse al faraón. Abraham tuvo que vivir una vida de amigo con Dios. Pero a Abraham sí que se le pidió estar dispuesto a dejar su tierra, su parentela, sus propiedades, ¿no? Y que Dios le daría. Y lo que Dios le pidió a Abraham es que saliera sin saber a dónde y que caminara como amigo de Dios y con la promesa de una gran descendencia, pero que no llegaba el nacimiento del hijo, pero la promesa seguía ahí. Y tuvo que mantenerse años tras año por fe, confiando en Dios. De hecho, Sara se reía, ¿no?, cuando escuchaba el anuncio de los ángeles, cuando iban donde Abraham para decirle que iba a tener una gran descendencia, ¿no? Sara al principio se reía. Pero hay en Hebreos, volvemos un momento a Hebreos, porque allí aparece también Sara como una de las héroes de la fe. A ver dónde está. Y también quiero que aquí hagamos ya una declaración de fe de la palabra, una oración.
Dice en el capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 11, mira, es fácil de recordar esto. Cuando te quieras acordar de Sara, Hebreos 11, 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Así que, aunque hubo un tiempo que Sara se reía de la promesa, pero llegó el tiempo cuando ya Sara empezó a decir que Dios es fiel a lo que ha prometido, y fijaros que ya la condición no solamente de esterilidad, sino estar fuera del tiempo, fuera de ser fructífera, ¿no? Estando en la condición de estéril. Sin embargo, allí Dios obró. Así, esto también es un dato importante que reflexionemos, porque escúchame aquí este minuto. A veces el enemigo nos ataca y dice que no somos nada, que solamente somos estériles. Y es una frustración grande que el diablo aprovecha para hundirnos, ¿no? Para arruinarnos. Hoy tenemos que declarar que no somos estériles por la fe. Podemos decir que tenemos errores, que hemos pecado, que tenemos fallos, pero tenemos que decidir que yo recibo hoy fuerzas para concebir y yo, ¿se entiende? Yo recibo fuerzas. Yo declaro que no soy estéril, que mi vida no es estéril en el reino de Dios. Mi existencia no es estéril en el plan de Dios. Amén, ¿os animáis? ¿Os animáis? Señalarme con el dedo a ver, que yo no os oigo. Ok. Sí, hermanos, yo creo que tú no te sientes estéril ni quieres sentirte estéril, ¿verdad? Es una cosa que Dios nos ha creado para llevar fruto y para multiplicarnos. Estamos hablando ahora en el tema espiritual, también en el tema espiritual. Dios quiere que tengamos hijos espirituales, de alguna manera, que ayudemos al avance del reino de Dios. Por ejemplo, entonces, vamos a poner en pie esta oración, algo así como, yo creo que Dios es fiel a lo que me ha prometido y declaro que yo no soy más estéril, sino que recibo fuerza sobrenatural para concebir en el reino de Dios. Amén. 1, 2 y 3. Yo creo que Dios es fiel. Todos lo decimos. Yo creo que Dios es fiel y va a cumplir lo que me ha prometido. Y yo recibo fuerza para concebir. Y declaro que no soy estéril en el reino de Dios. Y también declaro que yo también soy un héroe de la fe. Y que Dios va a usar mi fe para sus propósitos. Amén. ¿Lo habéis declarado con vuestra boca? ¿Lo repito otra vez? Bien. Lo repetimos todos. Y es bueno que lo sigamos repitiendo, ¿no? Sigamos atacando la esterilidad. Vemos que muchas de estas matriarcas, o las mujeres de los patriarcas, ellas fueron estériles y Dios lo permitió para que la fe venciera la esterilidad. Para demostrar Dios al mundo que la fe, que en Él vence la esterilidad. Y donde no se puede concebir, allí Dios hace un nacimiento. Puede ser que nace un proyecto para la gloria de Dios. Puede ser, pero
Pero Dios va a usar cualquier esterilidad que hubiera en nuestras vidas, en cualquier área, cualquier frustración que hubiera en nuestras vidas, Dios lo va a usar para que nuestra fe se levante. En el nombre de Jesús, creemos que Dios es fiel a todo lo que nos ha prometido. En este tiempo, en esta generación, Dios es fiel. Creemos que toda esterilidad sale de nuestras vidas por medio del poder de Dios, por medio del poder de la fe, por medio de la fe. Recibo fuerza para concebir y dar a luz y dar fruto para la gloria de Dios y para la salvación de los perdidos. Amén. No estoy mirando el reloj, que alguien me diga algo o que me tire algo a la cabeza. Ok, ¿me dais 10 minutos más? Vamos a volver a Hechos con Moisés. Dice en el verso 31, Hechos 7:31, entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Este mandato es eso, ¿no? Nos recuerda que la obra de Dios no se hace con la fuerza bruta ni con la lógica humana. Tenemos que quitar estas cosas que son terrenales para hacer la obra de Dios. Claro que las necesitamos para vivir, como el sentido común, como la lógica, pero para hacer la misión de Dios, la misión de Dios no se hace en la fuerza natural, se hace en la fuerza del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a convivir con nuestras dos naturalezas, la naturaleza natural y la espiritual. Y le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente, dice Dios, he visto la aflicción de mi pueblo. Dios siempre escucha el clamor de su pueblo. Dios siempre conoce la aflicción y el sufrimiento de su pueblo. Y dice, y he oído su gemido, incluso el gemido, incluso las lágrimas. Dios recoge las lágrimas y el gemido de su pueblo. Eso no se ha perdido. Y dice, ahora, habían pasado bastantes años, dice, he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré aquí. Le dice a Moisés, te enviaré a Egipto. Así que aquí no se recoge las excusas que puso Moisés, aquí se lo salta y Esteban sigue diciendo en el 31, a este Moisés a quien habían rechazado sus hermanos hebreos, ¿no? Diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador. Fíjate que justamente el pueblo de Israel le rechazó, claro, no le reconocían enteramente a Moisés como libertador, le veían como un general egipcio, ¿no? Y dice, ¿quién te ha puesto a ti como por gobernante? Seguramente que eran palabras del enemigo, ¿no? ¿Quién te ha puesto a ti por gobernante y por libertador? Ahora aquí Esteban confirma, a este lo envió Dios como gobernante y libertador.
también esto nos recuerda lo que Moisés había sentido, que él tenía que libertar al pueblo. Pero ahora Dios se lo recuerda por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Era verdad aquel sentimiento que Dios había puesto en Moisés cuando tenía 40 años. Ahora a los 80 años le dice, sí, yo te he puesto como gobernante y como libertador. Pero ahora yo te voy a decir cuál es la misión y te voy a decir cuál es la estrategia espiritual, ¿no? Entonces dice que Moisés, lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, todas las plagas, ¿no?, que Dios usó a Moisés para encarar al faraón a base de demostración de poder sobrenatural, y también prodigios en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Así que el tiempo de Dios para Moisés no eran los 40 años, eran los 80. A los 80 vino la gracia, vino el poder. Y Dios lo hace como Él quiere. Lo mismo fue en el tiempo de Abraham y en el tiempo de Sara. Pero no fue así con David. David fue antes, ¿verdad? Y José también llegó a gobernador a los 33 años. Y Jesús también a los 30. Es Dios soberano. Dios tiene un plan para cada uno, pero Dios no olvida. Y Dios sí perdona y olvida los pecados, pero recuerda las obras de fe de sus hijos. Y las recuerda y las recordará eternamente. Y vamos a terminar ya con este versículo, esto que viene ahora, el 37. Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, ya antes de morir, ¿no? Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí me levantó. A él oiréis. Moisés estaba hablando del Mesías y todos los judíos lo saben que él estaba hablando del Mesías. De la misma forma que Dios le levantó a Moisés como profeta y gobernante y libertador cuando Dios quiso, a los 80 años, Dios iba a levantar otro profeta, otro Mesías, el Mesías, otro profeta como Moisés, y a él escucharéis. Yo quiero que aquí paremos también para hacer una oración. Y vamos a declarar que Dios va a levantar profetas en medio de su pueblo, en España, en esta generación, que aunque parezca que pueda haber un tiempo de silencio, que no abunda la palabra de Dios, sin embargo, esto no se ha acabado. Dios va a levantar sus ungidos, Dios va a levantar sus profetas, como levantó a Moisés, amén. Así que vamos a ordenar esta oración. Sí que tengo otro detalle más, no me voy a alargar, pero me he acordado que tengo otro detalle más adelante, otro versículo. En el nombre de Jesús, oramos y declaramos todos juntos, en el nombre de Jesús, confesamos y declaramos por la fe que Dios nos levantará en este país, en esta nación, en esta tierra, profetas como Moisés, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, oramos que tú levantes tus profetas en esta generación, profetas poderosos como Moisés. Señor, lo creemos,
Lo creemos. Tú no te has olvidado de nosotros. Tú vas a levantar profetas y apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, y el resto de todos los dones que has dado a tu iglesia, Señor, que son todos ellos tan valiosos, de los sueños y visiones que tú les diste a José, a Daniel, para un día ser gobernadores en los imperios donde ellos vivieron, Señor. Señor, estamos esperando tus dones, estamos recibiendo tus dones, Señor. Creemos que fiel es el que lo ha prometido, que también lo hará. Señor, en tu nombre tomamos posesión de esta tierra, en tu nombre. En el verso 39, y ya terminamos, dice Esteban, predicando, justo antes de ser martirizado, nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon a Moisés en el desierto, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Estaban dentro del pueblo de Dios, pero en sus corazones estaban en Egipto. Estaban llorando, como decíamos el otro día, por los pepinos, por los melones, por las cebollas, por los ajos de Egipto. Estaban llorando por lo natural que habían, las cosas naturales que habían perdido, y estaban desechando las cosas espirituales que Dios les estaba dando, que era el maná del cielo. Entonces, dice, hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron, y Dios se apartó y los entregó. Aquí hay un detalle en esta expresión de Esteban que ilumina un poco lo espiritual y lo terrenal, ¿no? Es como dice aquí, que cuando el hombre se pone su regocijo en las obras de sus manos. Por supuesto que Dios quiere bendecirnos y prosperar toda obra de nuestras manos, pero debemos de regocijarnos primero en Dios, ante todo en Dios. También nos vamos a gozar con lo que Dios nos prospera, pero aquí cuando lo hicieron, en las obras de sus manos se regocijaron al haber hecho este becerro y todas las orgías que eso llevaba, este ídolo, ¿no? Habían excluido a Dios, habían excluido el Dios como motivo de regocijarse, de fiesta, de felicidad. Ellos habían buscado la fiesta, la diversión carnal, y desechan la fiesta que para nosotros es Jesús, y el gozo, el regocijo que hay en la palabra de Jesús, en el plan de Dios, en la misión de Dios. Nadie puede ser lleno, es decir, no podemos quitar el vacío de nuestra vida si no entramos en la misión de Dios, si no arriesgamos algo, si no entregamos algo valioso. Así que este pensamiento, en las obras de sus manos se regocijaron, excluyeron a Dios, y Dios apartó y los entregó que rindiesen culto al ejército del cielo, ¿no? A las estrellas y todo eso, ¿no? Jesús dijo, en paralelismo con esto, ¿no? Que les dijo a los sacerdotes y a los religiosos que gobernaban en Jerusalén, les dijo: vosotros buscáis la gloria de los hombres, no la gloria de Dios. Es más o menos parecido a esto, ¿no? Os regocijáis en las obras de vuestras manos, no os regocijáis en Dios. Por eso el enemigo nos está empujando a buscar diversiones terrenales.
y nos tiene cegados con las diversiones. Es como que nos dice, tienes que divertirte, necesitas más diversión, pero sin tiempo para buscar a Dios, ¿no? Excluyendo a Dios. Y es una estrategia maligna, ¿no? Que nos hace salir derrotados a nosotros. En realidad, el apóstol Pablo dice que nosotros estamos completos en Él. No necesitamos invertir tanto en diversiones. Igual hacemos, ahora que estamos en casa y no hacemos muchas cosas, igual le dedicamos 30 minutos al Señor y después estamos el resto del día, bueno, limpiamos un poco, hacemos la comida, pero estamos el resto del día pasando el rato, a ver cómo pasamos el rato que nos resulte agradable, ¿no? Tenemos que invertir el orden, ¿no? Darle más, deleitarnos más en Dios, regocijarnos en la gloria de Dios, en todo lo que... y divertirnos con las alabanzas, con la adoración, con las danzas, danzando para el Señor, disfrutando de la gloria de Dios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Hacemos la oración final con este texto, que nosotros renunciamos a regocijarnos en las obras de nuestras manos, excluyendo a Dios. Se entiende, ¿no? Se entiende que es cuestión de prioridades. Claro que Dios también nos va a permitir distraernos y divertirnos, ¿no? Con la familia, con los demás, pero en el nombre de Jesús, nosotros declaramos que queremos ser obedientes. Queremos ser obedientes al plan de Dios y rechazamos todo becerro, todo ídolo y todas las diversiones que el enemigo se ha inventado para apartarnos. Nosotros ponemos nuestro gozo, nuestro regocijo y nuestra diversión en el plan de Dios, en la misión de Dios, en las obras de Dios, en la gloria de Dios, en que Dios sea glorificado. Nos regocijamos cuando Dios recibe la gloria, sea a través de nuestro sacrificio, sea a través de nuestra negación, sea a través de nuestra obediencia. Nosotros nos regocijamos cuando Dios recibe gloria. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanos.